Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. Seguramente muchos lo que buscan en general es cuál antivirus va a ser mejor, si realmente ese antivirus va a funcionar bien y no se va a poner en la computadora, la PC, la notebook, etc. Entonces, para que sepan si realmente va a funcionar correctamente para su PC, notebook, laptop, vean el video completo y van a saber cuál antivirus instalar. Así que, sin más, vamos con esa explicación. Entonces, lo primero que vamos a considerar es partir de qué tipo de computadora, o sea, con qué características nuestra computadora va a funcionar apropiadamente normal con determinado antivirus. Es decir, en el caso que voy a mostrarle es que la computadora va a tener las características, va a ser una FX 6300 con 3.5 de procesador de Hertz, como están viendo acá, de 4 GB de memoria RAM, como también lo están viendo ahí, y donde justamente el sistema operativo que es de 64 bits y la versión del sistema operativo es Windows LTSC, es el original. Bien, entonces, una vez que partimos de eso, una vez que terminamos de instalar estos antivirus, entonces vamos, como yo les decía, a hacer la comparación y en definitiva ver en qué caso conviene uno con otro. Entonces, con el tipo de característica y procesamiento que está consumiendo la PC que estoy probando, básicamente está rondando entre un 1 a 3% del consumo cuando está haciendo determinadas cosas, y la memoria RAM es aproximadamente de un 55% y el disco duro 0%. Primera cuestión a tener en cuenta: el antivirus siempre consume mucha memoria RAM, en el sentido de que lo primero que va a consumir siempre va a ser memoria RAM, luego procesador, CPU y disco duro. En muchos de estos antivirus consumen las tres cosas, y en otros consume memoria y procesador, y en otros solamente memoria. Bien, con el primer caso consumía las tres cosas mucho. En ese caso, si ustedes hubiesen instalado la versión full, como en los demás antivirus, le va a consumir entre un 3 a un 12% más de recursos, consumiendo este primer antivirus, que es de Total AB. La cuestión que ese antivirus es muy bueno siempre y cuando su computadora, su notebook o laptop tenga como mínimo 4 GB de memoria RAM y un disco duro mayor a 500 GB. Entonces sí le va a funcionar apropiadamente y no le va a perjudicar en los demás programas que esté utilizando o esté navegando, etc. Por lo tanto, si tiene menos de esas características, directamente no es aconsejable instalar, porque como ustedes pudieron ver, al tener esta computadora con 4 GB, directamente me consumía mucho disco duro y no me permitía tener esa fluidez de utilizar otros programas como uno habitualmente acostumbrado a realizarlo. Un caso de segundo antivirus que es Avast es bueno, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Está bien, consume pocos recursos, pero cuando empieza a ejecutarse, empieza a hacer un análisis, empieza a consumir mayor procesador o CPU. Y sobre todo cuando ustedes empiezan a tener conectado un pendrive y navegan al mismo tiempo, entonces ahí le va a empezar a tener ese consumo de procesador. Y entonces, hasta aquí, entre estos dos, le conviene el Avast instalar, siempre y cuando en el caso del Avast tengan como mínimo 2 GB de memoria RAM. Bien, ahora continuando con el otro antivirus, que es el AVG, siempre la versión gratuita. Y recuerden que si uno instala la versión full de cualquiera de estos antivirus que le acabo de mostrar, va a consumir entre un 3 a un 12% más de recurso. Entonces, como decía, en el caso de la AVG directamente va a consumir entre el procesador entre 2 y 3%. Pero también en este caso sí o sí necesitamos como mínimo 2 GB de memoria RAM. Y si comparamos estos tres, o sea, Total AB, Avast y AVG, entre estos tres el mejor es AVG. Ahora, con el siguiente antivirus, que el Panda, también requiere como mínimo de 2 GB de memoria RAM. Y si nosotros hacemos una comparación entre Avast, AVG, Panda, siempre hablando de la versión gratuita, le conviene el Panda. Y en segundo lugar el AVG y en tercero el Avast.
ahora el siguiente antivirus, que era el Bitdefender. Entonces en ese caso tenemos que también consume un mayor porcentaje de memoria RAM, y en este caso sí o sí van a requerir que, para que sea normal, sí o sí una memoria RAM de 4 GB como mínimo. O sea que en este antivirus consume tanto un porcentaje constante de CPU como de memoria RAM. Entonces, si hacemos la comparación que estamos haciendo, comparando Bitdefender, Avast, AVG, Panda, entre estos cuatro, porque descartamos el total AVE, sí o sí, para que funcione correctamente necesitan 8 GB de memoria RAM. Si no, no va a andar tan fluido si tienen 4 GB, y menos si tienen menos de esa cantidad. De funcionar va a funcionar, pero va a andar tortuga. Bien, entonces comparando estos cuatro que les nombré, o sea, el mejor es el Panda, el AVG. Y por último, el 360 Internet Security. Si te está gustando este video, como otros videos donde los tutoriales que yo realizo siempre sean de una forma que ustedes entiendan y sepan los riesgos que pueden tener en determinadas circunstancias, o los pasos que no deben obviar para que puedan solucionar o realmente hacer ese tutorial correctamente. Así que apoyen en mi canal, ayúdenme a obtener los 1000 suscriptores, suscríbanse, compartan el video y activen las notificaciones. Entonces, continuando, y es el que menos consumo tanto de CPU como de memoria RAM como de disco duro tiene. Por lo tanto, este es el mejor de la versión gratuita con todos los demás que les nombré. ¿Por qué? Porque sin tener ningún antivirus instalado en la PC tengo un consumo constante entre un 0 y un 1,5% de CPU, y memoria RAM de un 48%, y disco duro básicamente es del 0%. Entonces, si hacemos una comparativa con estos antivirus, termina ganando el 360 Internet Security. Pero aquí la cuestión: si ustedes instalan este antivirus en una versión original, va a funcionar correctamente. Ahora, si ustedes lo instalan en una versión modificada, me refiero al Windows, va a depender mucho de cuán modificada está esa versión de Windows que están instalando, y además las características que tiene la PC, la notebook o la NEBU que están instalando. Ya que en algunas NEBU salta un error, justamente se salta ese error porque se ha eliminado un archivo importante que necesita ese antivirus para poder completar la instalación o para funcionar y ejecutarse constantemente como debe ser ese antivirus. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, porque si le sucede eso, o sea, saltar ese error de lo que le nombré recién, entonces directamente van a tener que instalar o el AVG o el Panda cuando están instalando sobre la NEO. Ahora, en definitiva, ¿cuál es el más seguro, el que mayor protege? Solo en sí, para que te proteja, por decir, el 100%, no es ninguno de estos tres. Sí o sí se tiene que combinar con otros 2 programas o 3 para que estén protegidos en un 99% de cualquier tipo de amenaza que haya en internet o que alguien quiera hackear su computadora. Por lo cual, para poder hacer eso, sí o sí, computadora, PC, laptop, notebook, si tiene una NEBU, pero tiene que tener como mínimo 8 GB de memoria RAM, si quieren hacer esa combinación y tener seguridad al casi 100%. Ahora, si ustedes quieren la versión full de cualquiera de estos programas, sí le va a proteger bastante bien. Y sin instalar otro programa, el que mejor protege en su versión full es el AVG Internet Security, que es la versión full. Ahora, si ustedes quieren cualquiera de estos programas en su versión full, me lo hacen saber en los comentarios, me pasan su correo electrónico, mail, yo les estaré enviando el video de cómo hacerlo. Entonces, concluyendo, si vieron completo el video, van a saber las razones por las cuales digo que este antivirus es mejor que el otro. En el caso de la versión gratuita, si ustedes tienen en menos de 4 GB de memoria RAM, el mejor es Total Internet Security, teniendo en cuenta eso es lo que les nombré. Ahora, si tienen entre 4 a 8 GB de memoria RAM, entonces pueden instalar AVG o PAN en su versión gratuita. El 360 Internet también en su versión gratuita que les nombré anteriormente. En la versión full, entonces en la versión full, si quieren instalar una de estas, la mejor es AVG Internet Seguro, siempre y cuando tengan las características que les dije, o sea, entre 4 y 8 GB de memoria RAM, sí o sí. Y la protección al casi 100%, y tener una protección segura al casi 100%,
sí o sí van a requerir de combinar 3 o 4 programas como les nombré anteriormente, pero para que sepan cómo hacerlo y cuáles utilizar, vean mi siguiente video y lo sabrán. Así que si es la primera vez que ves mi video y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, actives las notificaciones, compartas el video. Desde ya, muchas gracias.